Amigos, ¿qué tal? Enhorabuena, yo soy José Saiter y bienvenidos a otra entrega de Perspectiva Latina, donde nuestro propósito es crear una audiencia que a través de nuestro contenido se sientan más informados. La guerra y los conflictos en el Medio Oriente es algo continuo, eso nos indica la historia. Nos podemos remontar al año 1948, cuando estuvo el conflicto entre Israel y los árabes, los israelíes y los árabes. Se repitió en el año 67, guerras entre los árabes también, Irak con Irán, Irak con Kuwait, conflictos internos en Afganistán, en Yemen, la guerra continua entre Palestina e Israel. De manera que ha sido un área de convulsión a través de la historia. Pero hoy nos vamos a concentrar en una guerra civil en particular, la guerra civil del Líbano, que se condujo desde el año 75 hasta el 90. Y para ello tenemos a un libanés que invitamos al programa hoy. Él vivió esa guerra muy de cerca, allá en el Líbano. Es un analista político, exitoso empresario, líder comunitario. Habla 4 idiomas, habla el árabe, habla el español, el inglés y el francés. Nos referimos a Alfred Malek Namur. Alfred y yo nos conocimos por circunstancias de la vida y hablamos de este tema profundamente en 2 días atrás, cuando me encontraba en República Dominicana, porque allá que está residiendo actualmente. Y queríamos traerlo a esta experiencia y queríamos traerlos a ustedes para que él nos cuente su perspectiva referente a esta época en el Líbano. Y hablaremos también de lo contemporáneo, de lo que está sucediendo hoy en el Medio Oriente. Alfred, bienvenido a Perspectiva Latina. Muchas gracias por recibirme, encantado, y aquí estamos. Como dije en la introducción, tú tuviste la oportunidad de vivir de cerca esa guerra civil en el Líbano. Cuéntanos cómo fueron los acontecimientos, cuál fue el motivo, cómo pasaste esos tiempos allá en el Líbano en esa época. Bueno, para empezar, nosotros no nos gusta llamarla guerra civil, porque realmente no era entre libaneses en sí, sino, como bien mencionaste, en el 48, cuando Israel declaró la independencia, tuvo la guerra con los estados árabes, y cuando tomaron posesión de terrenos, bueno, obviamente los palestinos que estaban ahí tuvieron que salir. Entonces se repartieron entre el Líbano, Siria y Jordania, la mayoría, y después algunos fueron a otros países, pero realmente fue más Líbano, Siria y Palestina. Entonces cuando ellos llegan al Líbano, por mala suerte, por mucha presión de Egipto, en la época de Gamal Abdel Nasser, ellos autorizaron a los palestinos a aportar armas, o sea, legalizar las armas que ellos tenían en el Líbano para atacar a Israel del sur del Líbano. Y empezaron a sobrepasarse en la situación, involucrarse en la situación política y social en el Líbano. Se pasaban o sea, de sus campamentos, hacían muchas cosas que no deberían haber hecho en un país que no es de ellos. Y los cristianos en ese momento se sentían amenazados por ellos porque los maltrataban. Entonces ahí fue que un partido político tomó la decisión de resistir y de sacarlo de las regiones, por lo menos las regiones cristianas. La idea era sacarlo del Líbano. Pero el problema fue que el ejército del Líbano está formado por cristianos y musulmanes. O sea, en el Líbano tenemos 19 sectas religiosas. Entonces, cuando la cosa se puso fea, el presidente decidió que el ejército bajara para controlar las zonas de conflicto. Ahí fue que se dividió el ejército porque la parte de musulmana se fue para el lado de la izquierda y la parte cristiana, la mayoría, también se fue al lado derecho, y así fue que empezó el conflicto. Pero no es una guerra civil libanesa, sino la idea era contra los palestinos. Después se involucraron los sirios también,
y fue contra los sirios y todo eso. O sea, la liberación del Líbano era la idea. Eso parece Porque, mucho, es mucho complicado. porque en realidad yo había oído, había leído también, usted sabe que la historia también se distorsiona, de que el motivo fundamental de esa guerra fue la diferencia entre los musulmanes y los cristianos referente a crear un Estado en Palestina, o sea, crear el Estado de Palestina. No, 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 realmente no fue así. Pero yo te digo, yo la viví la situación. Ellos, para buscar causa, para invocar los musulmanes del Líbano que sean solidarios con los palestinos, que la mayoría eran, hay palestinos cristianos, pero la mayoría, digamos, el 90% eran musulmanes. Ellos buscaban una causa que, pobrecito, que ustedes, que los cristianos tienen más poder que ustedes, porque realmente el Líbano cuando se constituyó, por constitución, el presidente y el general del ejército deben ser cristianos. Pero también después se divide, por ejemplo, el jefe del parlamento es chiita y el primer ministro es sunita, o sea, se dividió entre las religiones, pero la presidencia y el mando del ejército era en manos de los cristianos porque era como una forma de ellos garantizar su presencia en el Medio Oriente como cristiano, porque el único país donde los cristianos tienen un poquito de poder, digamos, algo así, es en el Líbano, porque en Siria no lo tienen, en Irak no lo tienen, en Jordania no lo tienen, en todos los países árabes no tienen, o sea, están no oprimidos, pero limitados, para decir una palabra bonita. Bueno, vamos a la relación entre el Líbano y Israel. Y te voy a poner de preámbulo algo que me sucedió a mí en mi visita al Medio Oriente. Y después vamos a expandir en la pregunta. Resulta que yo visité a Israel en un momento dado. Y decidí, después que estaba en Israel, decidí pasar a Jordania. Cuando uno va a Israel, no sellan el pasaporte, sino más bien te dan un papelito y te dan un documento indicando como especie de una visa. Y cuando tú sales de Israel tienes que entregarlo. Entonces, yo pasé a Jordania, pero en Jordania se me pierde ese documento. Cuando yo estoy en la frontera de Jordania con Israel, para volver de nuevo a Israel, me cuestionan, pero las autoridades israelíes me dejaron entrar de nuevo a Israel. Al año siguiente decido ir al Líbano. Lo que pasa es que cuando yo estuve en esa frontera, me sellaron el pasaporte del lado de Jordania. Y yo me olvidé de eso. O sea, yo tengo tantos sellos en el pasaporte que no le di mucha referencia a eso. Sin embargo, cuando llego al Líbano en el aeropuerto y me están revisando el pasaporte, ven ese sello. Y entonces a mí se me ha olvidado y me sacan de la línea, me llevan a un cuartico, como dicen popularmente, y me interrogan. Eso fue como a las 4 de la mañana. Entonces me dejaron hasta las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana también me interrogan como por una hora y pico. Finalmente me dicen que yo tengo que ir a una corte el próximo día por la razón de ese sello. Entonces yo busco un abogado porque ya las cosas yo veo como que es poco seria. Entonces cuando yo voy al otro día es una prisión militar, no es en realidad una cárcel común, un tribunal común y corriente. De manera que ahí me interrogan, ahí yo tenía al abogado y el abogado me está diciendo que me habían puesto inclusive este impedimento de salida porque consideraban que yo era un espía de Israel. Entonces, al buen trabajo del abogado, después de 3 días en esa situación, me dejan salir del país. Te digo esto porque yo soy de descendencia libanesa, o sea, mi bisabuelo nació en el Líbano, pero mi abuelo nació en República Dominicana y mi papá también, mi padre también. Según me explicaron allá, de que si por ejemplo tú has nacido en Israel, o tu padre ha nacido en Israel, o tu abuelo ha nacido en Israel, y en el Líbano, y vas a Israel, eso es prisión automática por 3 meses por lo menos. ¿Por qué esa situación del Líbano con Israel? Bueno, para empezar, tuviste suerte, porque realmente el momento que tú fuiste, la gente de Hezbollah, que son los chiitas en el Líbano, que son la parte más, digamos,
integrista. Ellos son los que estaban dominando el aeropuerto y también el sistema judicial. Tú fuiste a una corte militar. La razón de eso es que después del 48, cuando se declaró el Estado de Israel, todos los estados del Medio Oriente cortaron relaciones diplomáticas con Israel y se considera enemigo. Eso es por las leyes internas. Sin embargo, por ejemplo, tú ves que Egipto hizo la paz con Israel y ya no hay problema, Jordania hizo la paz con Israel y ya no hay problema, pero el Líbano todavía no, porque el Líbano ha sido, después del 75, ha sido, como quien dice, la política, el sistema político en el Líbano ha sido dominado por Sirio, por influencia de Irán y todo eso, que tienen una enemistad muy fuerte con Israel. Entonces ellos consideran que si un ciudadano de esos países va a Israel es porque tiene relaciones de espionaje, porque tú sabes que el Mossad es una institución demasiado fuerte, demasiado grande, y Israel gana mucho la guerra y todo eso por las informaciones de inteligencia que ellos tienen. Entonces, por eso ellos se cuidan mucho en esa parte. Ellos consideran que sufriste a Israel porque tiene relaciones, o sea, lo ven así, aunque no lo veo tan justo porque el que va a ser un agente no va a ser tan inocente de sellar su pasaporte e ir al Líbano. Son cosas como para meterle miedo a la gente, más que nada. O sea, pero sí, por ley eso está así. Pero tú tuviste suerte porque ni tu papá ni tu abuelo nacieron en el Líbano, porque si no, ellos lo hubieran considerado como un acto de traición a la patria y todo eso. Y como ellos estaban manejando el sistema judicial, especialmente la corte militar, tú hubieras tenido más, o sea, el problema hubiera sido más serio. Yo tengo un amigo mío que es francés de nacimiento y todo, y sacó su nacionalidad libanesa porque vivió mucho tiempo ahí. Es hijo de una diplomática que ella era la representante de la ONU en el Líbano en una época. Y él también ha ido a Israel por su negocio. Y cuando entró al Líbano le hicieron más o menos lo mismo que tú. Lo único es que la embajada de Francia se metió y todo eso. Le fue un poquito más fácil, pero sí se la pusieron difícil. Bueno, en realidad fue una experiencia que no se la deseo a nadie. Inclusive, esto es sumamente breve lo que conté, todo lo que sucedió, que hasta Sí, estamos considerando hacer una película. puede ser. Eso se me acuerda la película que hicieron una vez en Turquía, yo creo que se llamaba Midnight Express, yo creo que era un americano que lo agarran preso en Turquía y todo lo que pasa y todo eso en los años Sí, 70. a mí la película que me recordó ese episodio conmigo fue Argo, que fue una película basada en el secuestro de diplomáticos americanos que estaban en Irán En Irak, y sí. finalmente pudieron salir a través de la asistencia casualmente de Canadá en ese caso. Ajá, como Alfred, productores de cine y todo eso, ¿no? exactamente. Remontándonos al presente, los Ujú. conflictos, las guerras siguen, particularmente ahora con Israel, Hamas y hasta cierto punto Hezbollah, que se han considerado también grupos guerrilleros, pero también terroristas. Depende con quién tú hables. ¿Cómo tú puedes analizar esa situación? ¿Son víctimas los palestinos en general con el trato de Israel o tú consideras que el hecho de que Hamas y hasta Hezbollah estén envueltos ya eso como neutraliza hasta cierto punto la situación? Mira, lo que voy a decir puede ser que le parezca a alguna gente un poquito ofensivo o no sé, o fuera de... Pero lo que te quiero decir es, lo que ha pasado es que el pueblo palestino está secuestrado por sus propios líderes. Y los líderes, tanto palestinos como de otros países árabes, como han traicionado a su pueblo. O sea, yo no descarto que lo que están viviendo ahora en Gaza es una situación súper difícil, que no es humana, pero realmente las que le causa son
la gente de Hamas. Y, por ejemplo, lo mismo pasa en el Líbano. O sea, en el Líbano me imagino que lo conociste antes de la guerra. Ha sido como Suiza del Medio Oriente, un país modernizado, un país que tiene una economía bastante fuerte. Yo me acuerdo en mi época que nosotros íbamos a Francia de turismo, a comprar en Francia, a hacer shopping y volver al Líbano, porque el franco francés valía medio peso libanés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes a la gente, por ejemplo, como Hezbollah, que están apoyados tanto militarmente como financieramente, como políticamente por Irán, es el brazo armado de Irán en el Líbano, controlan el país, secuestran a la gente. Ellos tienen diputados y tienen senadores y todo eso por el terrorismo que ejerce dentro del Líbano y a su propia gente. Y entonces ellos, en algún momento lo que pasó también con Hamas en Gaza, que ellos a través del terrorismo, a través de la opresión, obligan a la gente que votan por ellos y por eso que ellos no pierden nunca elecciones y están ahí. Pero yo te voy a decir una cosa, José. eh, Cuando Hamas hizo lo que hizo, ellos sabían cuál iba a ser la respuesta. Yo tengo aquí más de 30 años en República Dominicana y cuando yo vi lo que hicieron, ya yo sabía lo que venía. Israel todo el mundo la conoce en Medio Oriente y ellos no duermen con deuda. Entonces, todo lo que han hecho, por ejemplo, con Yasser Arafat lo que perjudicó a su gente, nunca lo guió bien. Eh, Todo lo que hicieron, por ejemplo, en el caso de los palestinos, es para perjudicar a su gente. Porque cada vez que hay una guerra, ellos pierden territorio. Pero mira, ahora mismo están por perder Gaza. Y el problema no es el pueblo no tiene la culpa, son los gobernantes que no saben manejarse, o sea, no saben buscar la forma. Por ejemplo, fíjate que Egipto, después de la guerra, con Israel y tuvieron muchísima pérdida y todo eso. Lo que vino Sadat al final entendió que había que firmar la paz y con firmar la paz le devolvieron el Sinaí entero, sin pegar ni un solo tiro. El Golán de Siria no se lo han devuelto porque no han querido firmar la paz. Pues en el momento yo entiendo, porque esa es la trayectoria. Si ellos firman la paz, le devuelven su Sinaí. Y lo mismo pasa en el Líbano. Si Hezbollah no sigue atacando a Israel y buscando formas de provocarlo, Israel no, para mí, no le interesa más guerra porque Israel tiene muchos problemas internos y no puede asumir más guerra. Ahora mismo Israel tiene guerra con el Líbano, el sur del Líbano, digamos, con Yemen, con Gaza, con Irán, o sea, ellos no necesitan esa guerra. Ellos lo que quieren, me imagino yo fuera, qué sé yo, presidente de Israel, y yo no quiero guerra con nadie, yo lo que quiero es vivir en paz, porque enemigos ahí tienen bastante. Entonces, Bueno, si lo provocan, es la única forma de respuesta. Ahora, lo que pasa en Gaza es inhumano, pero vuelvo y te digo, está en manos de Hamas. El momento que Hamas firma la paz o deciden ya hacer una tregua o lo que sea, eso se acabó. bueno, Así que lo veo. es interesante tu perspectiva siendo tú libanés, porque también está el lado de la otra moneda, donde básicamente se dice que hay un plan por parte de Israel de expandir su territorio, de expandir, o sea, en el área de donde está la franja de Gaza, de coger todo donde está los palestinos también, entrar en el Líbano, también apoderarse del Líbano. O sea, un plan maestro para que sea un Estado ya con más envergadura. Algunas personas piensan eso. ¿Qué tú dices de eso? No, no, eso es propaganda. Eso, yo te lo digo, porque Israel estaba en el Líbano en el 82 y salieron cuando le prometieron que iba a ser paz y no sé qué, y salieron. En el 2006 también tuvieron un lío con Hezbollah. Fue una guerra fuerte y ellos salieron de nuevo. Hoy día Israel salió, se retiró y tiene como 5 puntos todavía bajo control y están negociando con el Líbano para que desarme a Hezbollah, desarme a los palestinos que están en el Líbano, campamentos. Digo, de hecho, hoy es el primer día de empezar a desarmar los campamentos palestinos en el Líbano. Y cuando cumplen eso, ellos lo dejan en paz. Te vuelvo y te digo, Israel tiene demasiado enemigo para estar buscando más enemigos, buscando más guerra.
Incluso Alfred, ahora ¿cuál, mismo eh, pasa en las calles. escúchame que te interrumpa. ¿Cuál es tu opinión de Benjamin Netanyahu? Eh, ¿Qué te digo? Yo quisiera que en el Líbano tuviera un presidente como él, que defienda a los Interesante. libaneses, no Israel, sino los Sí, libaneses. Que sí. cada vez que alguien se pone a bromar con nosotros, que le ponga freno. O sea, para Israel es bueno, pero para los vecinos no tan bueno, ¿te entiendes? Porque él tiene fíjate, la historia no sé si tú la conoces, cuando Sí, secuestraron el avión sí, fue parte con de los... ese equipo. No, su hermano era el jefe de ese equipo y su hermano fue el único que murió en esa batalla. O sea, tiene un historial, y además estaba en el ejército, tiene un historial bastante fuerte con los palestinos. Sí. O sea, pero vuelvo y te digo, para los vecinos no es tan bueno, pero yo quisiera que fuera un libanés que tenga el carácter que tiene para que por lo menos el Líbano vuelva a ser lo que era antes. Sí te digo que con mucho gusto, con mucho amor me gustaría regresar al Líbano porque fue una experiencia, un país totalmente hermoso. Yo soy un fanático de la gastronomía libanesa, un país precioso totalmente. Fue desafortunado ese incidente. Creo que no voy a poder volver, por lo menos por ahora, porque estoy fichado en todos los archivos de allá del Líbano. Finalmente, Alfred, para terminar el programa, ¿cuál es tu pronóstico hacia el futuro en esa situación de Israel versus Palestina, Hamas, Hezbollah? ¿Cuál es tu proyección hacia el futuro? Mira, yo te digo, fíjate que hay algunos países árabes que empezaron a firmar la paz con Israel. Incluso ya están intercambiando turismo y todo eso. Y lo que pasó con Hamas, que cuando Israel estaba a punto de firmar con Arabia Saudita, ellos hicieron lo que hicieron, era para chantajear el proceso de paz con Israel. Pero tarde o temprano, yo lo que veo, y es hasta donde nos están empujando toda la fuerza internacional, tanto Estados Unidos como Europa y todo eso, a que se firme la paz con Israel y pase. Bueno, parece que hemos perdido el contacto con Alfred en República Dominicana. ¿Me escuchas, Alfred? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, parece que hubo una interrupción para que finalice tu comentario. Ok, lo que yo te digo, yo veo que al final del día, tanto el Líbano como demás países van a tener que firmar la paz con Israel, porque hay muchos países árabes ya que empezaron a firmar y cuando Hamas hizo lo que hizo era para chantajear el proceso, porque ya Arabia Saudita estaba a punto de firmar la paz con Israel y ellos hicieron eso para chantajear ese proceso porque no le conviene, porque ellos son como el brazo armado de Irán y Irán lo provocó para que hicieran eso, pero al final Irán lo abandonó a ellos en la mitad de la batalla y no les dio el soporte que se supone que le iban a dar. O sea, fue un suicidio de parte de los palestinos de Gaza, digo, de Hamas, no los Sí, palestinos, sino Hamas, sí, hay sí. que ser específico. Entonces, es natural, es todo lo natural, es que al final se va a firmar la paz. Y Israel, bueno, tanto Estados Unidos también como Europa y todos los países que se están involucrando en ese proceso, es lo que quieren que se firme la paz, se acabe eso. Pero yo creo que estamos a punto de. Sí, bueno, eso esperamos, porque en realidad son millones de víctimas que hay en esa región que no se merecen esa vida que se está llevando ya a cabo en el Medio Oriente, particularmente en ese caso de Palestina. Alfred, gracias por participar en Perspectiva Latina. Gracias, muchas gracias y cualquier cosa, aquí estamos siempre a la orden. Nos vemos en Y Santo espero Domingo. verte pronto en República Dominicana. Así será. Un abrazo. Amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado de esta conversación con Alfred Malek, libanés de nacimiento, reside en República Dominicana, donde hablamos sobre los temas del Medio Oriente, particularmente del Líbano, de Israel, de Hamas, de Hezbollah. Así que será hasta la próxima. Yo soy José Saiter.